Buenos días, hermanos. Un día más, un domingo más de servicio, de alabanza, de adoración, de clamor al Señor y de la palabra. Les queremos dar la bienvenida y en esta mañana vamos a comenzar orando, vamos a darle gracias al Señor, como es de costumbre en los servicios. Es importante que vengamos con un corazón dispuesto de adoración, de alabanza, de buscar más de la presencia del Señor. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor. Venimos y disponemos, Señor, nuestros corazones, Señor. Venimos y nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos permites estar ahora clamando tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor, y en este día, Señor, que haya tus propósitos, no nuestros propósitos, sino los tuyos, Señor. Prepara los corazones de los hermanos. Seas tú ahora ya, Señor, fluyendo, Santo Espíritu, tocando las vidas, Señor. Gracias, Señor, preparando, Señor, lo que tú ya tienes de antemano, Señor. Gracias, Señor, por este día, por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, seas tú fluyendo, Señor, esta mañana. Señor, queremos agradecerte, queremos darte gracias, Señor. Queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos, Señor, a que tú hagas, Señor, una obra y que tú comiences a hacer las cosas que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que estamos pasando. Gracias por cada circunstancia, por cada situación, porque tiene todo un plan, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, Señor. Seas tú, Señor, con cada persona, sea llena la necesidad, Señor, pero sobre todo la necesidad de tu presencia, Señor, la presencia que transforma y cambia, Señor. En esta mañana seas tú fluyendo, Espíritu Santo, seas tú tomando el control de cada circunstancia, de cada situación, allá en los hogares de nuestros hermanos, de las personas que están viendo, Señor. Seas tú llenando con tu presencia, Señor. Seas tú, Señor, ahora moviéndote solamente de la manera que tú sabes, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, porque este es el día que tú has hecho para que nos alegremos y nos gocemos en ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, disponemos nuestros corazones ahora para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.
Bueno, hermanos, una vez que hemos adorado y alabado al Señor, el Señor ha preparado nuestros corazones para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Incluso es importante que usted venga y prepare su corazón para que la palabra que va a ser impartida esta mañana no solamente sea escuchada, sino enraizada en sus corazones, para que usted pueda ser una persona que pueda producir y crecer en Cristo Jesús. El Señor nos ha estado hablando justamente a través de este tiempo el tema del crecimiento, mis hermanos. Y es importante que entendamos que vamos a comenzar a hablar del crecimiento en el Señor, porque tenemos que movernos, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir creciendo a la estatura del conocimiento del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Porque de eso se traduce nuestra relación, en un crecimiento, en un desarrollo, porque así como nosotros en la parte natural nacemos, y desde ese día que venimos, desde ese día que es depositada la semilla en el vientre de nuestra madre, ¿qué es lo que pasa? No dejamos de crecer hasta el día que vamos a la presencia del Señor. Y eso se trata nuestra vida, es de crecimiento en todo plano, en toda situación. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, a través del conocimiento, a través de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, de ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no dejamos de crecer hasta que el día nos vamos a la presencia del Señor. Y es por eso que esta serie la hemos denominado Echando Raíces. ¿Y qué quiere decir echar raíces? Tal vez nosotros decimos, como vemos en la parte natural, en la parte del mundo vegetal, vemos los árboles, vemos las plantas que pues, supuestamente nosotros creemos que son estáticas. Pero si vamos a la Escritura, nosotros vamos a ver que el Señor nos lleva a uno de los ciegos que él veía cuando el Señor puso sus manos. Él no todavía veía, pero comenzó a ver muy escasamente y solamente borrosamente, pero vio a los hombres como árboles. Y ahí es cuando tiene sentido que el Señor nos mira y nosotros somos como esos árboles, pero ¿sabe qué? Somos árboles que caminan, árboles que necesitan tener raíces, pero caminar en las cosas de Dios. Y nosotros, este es el tiempo en el cual el Señor quiere que crezcamos, que estemos conscientes que no hemos dejado de crecer, pero necesitamos alimentarnos, necesitamos desarrollarnos de la forma conveniente. Y es lo que nosotros vamos a ver aquí a través de esta serie, que es Echando Raíces. De una u otra manera, lo que hemos estado hablando de crecimiento, hemos estado hablando de estatura, hemos estado hablando de nuevos niveles de conocimiento en el Hijo de Dios. Así que esta mañana nosotros vamos a hablar de lo que quiere decir echar raíces. Echar raíces nos está hablando de poder cimentarnos, es de poder echar cimientos, fundamentos para edificar o crecer. Y eso es importante que entendamos, que cuando venimos al Señor, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en fe. Pero así como habíamos dicho, siempre el Señor nos da ejemplos, siempre el Señor nos da todas las cosas para que nosotros podamos crecer. Nos da las sustancias, nos da los elementos necesarios para nuestro crecimiento, porque tenemos un Dios de provisión. Él no es un Dios que solamente nos deja así a nuestra naturaleza o bajo nuestra providencia, sino que Dios nos provee de todas las situaciones y de todas las cosas para que nosotros crezcamos. Toda planta, árbol que debe crecer tiene que tener raíces. Mientras más fuertes y profundas son sus raíces, el árbol puede permanecer más firme. Y es así como cuando usted viene a las cosas del Señor, cuando usted viene y comienza a estrechar su relación con el Señor, de una u otra manera está usted echando raíces. Sus raíces se están fortaleciendo porque debemos permanecer en Dios a través de Cristo Jesús. Y debemos darle gracias al Señor, porque ese es el propósito de nuestras vidas, llegar al pleno conocimiento, pero también que nosotros podamos desarrollarnos de una forma saludable para ser eficaces en el reino de Dios. Y de eso se trata, que crezcamos, que aumentemos en estatura del conocimiento, y no solamente en el conocimiento del Hijo de Dios, no solamente de saber quién es Cristo Jesús, pero sí de tener una relación, una experiencia con Él, que eso provocará la transformación de nuestra vida. ¿Y cómo?
no solamente de saber quién es Él, sino con nuestras actitudes, que es importante, porque nosotros podremos saber la Escritura de A a la Z, podremos saber los libros de la Escritura, podremos saber qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y qué es lo que produce eso, pero si nuestras actitudes no cambian, de gana hemos solamente escuchado la palabra, porque la palabra tiene que ser vívida, la palabra tiene que ser vivida, la palabra tiene que transformar nuestras vidas para el propósito que tiene el Señor en nosotros. Y así es como nosotros vemos que Dios nos provee de los elementos necesarios para nuestro crecimiento. Qué magnífico Dios que tenemos. Qué Dios tan hermoso que nos provee de las cosas que necesitamos para que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús. Tenemos muchas batallas y luchas carnales. Eso es lo que nos habla la Escritura, mis hermanos. Muchas veces nosotros no batallamos contra carne ni sangre, sino batallamos contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Y es así como nosotros podemos ver que necesitamos crecer, necesitamos discernir entre el bien y el mal para estar aptos en el reino de Dios. Y nosotros también vemos que muchas de las veces estamos en esos problemas es porque no hemos aprendido de Lirio, de ese personaje que estábamos hablando, de ese personaje que siempre está dispuesto a obedecer al Señor. ¿Y qué es lo que hace en la lección de Lirio? El Lirio permanece. Luego el lirio utiliza lo que está alrededor y disponible de él. El lirio él se alimenta durante la noche y el lirio dice que descansa en Dios. Entonces vemos que ese personaje descansa totalmente, confía en lo que Dios está haciendo en su crecimiento. Ahora nosotros vamos a ir a la Escritura y dice 1 Corintios 3:6 y la Escritura ¿qué nos dice? ¿Acaso, vamos a ver aquí, pues 3:6. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y nosotros vemos en otra versión que dice, yo les anuncié a ustedes la buena noticia. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Plantó. Y Apolo les enseñó a seguir confiando en Dios. Entonces, Apolos regó. Pero Dios es quien los ha hecho confiar más en Cristo. Más Dios ha dado el crecimiento. La palabra griega traducida como crecimiento en este versículo significa desarrollo. Pero lo más importante es que Dios da el crecimiento. Y así es como vemos en Colosenses 2:19, la Escritura nos habla y nos dice, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que nosotros debemos no tener un razonamiento ni tampoco debemos confiar como hacen otras personas a menos de que sea la cabeza Cristo. Ahí es cuando nosotros comenzamos a crecer y comenzamos a enraizarnos. Y si usted se pone a ver, ¿qué es lo que quiere decir fundamento? El fundamento cuando usted hace una casa tiene que ser donde usted planta los cimientos. Y asimismo la Escritura nos dice, la palabra, que nosotros venimos y nuestro fundamento es Cristo Jesús. Y también ese fundamento que está bajo nuestros pies, es irónico, dice que es la cabeza de Cristo Jesús. Pero esto tiene un propósito, que nosotros nos plantemos y nos enraicemos y permanezcamos en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir permanecer? Permanecer dice que es hundir los pies y estar estáticos y estar fortalecidos ahí en la tierra. Y ¿sabe qué? Nosotros debemos estar fortalecidos y estar fundamentados en la cabeza que es Cristo Jesús. Qué hermoso que nosotros podamos estar. Entonces, si nosotros estamos fundamentados en lo que es Cristo Jesús para nuestro desarrollo y crecimiento, podrán venir situaciones, podrán venir crisis, podrán venir vientos, tormentas, todo tipo de problemas a nuestra vida. Pero si nuestro fundamento y nuestros pies están permaneciendo en Cristo Jesús, no va a poder nada de eso movernos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Entonces es importante que entendamos y no solamente permanecer, porque nosotros podríamos decir estamos estáticos y nos quedamos así. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere que nosotros vayamos creciendo, que vayamos a nuevos niveles de conocimiento, a una nueva estatura del Hijo de Dios. Y ahí es cuando nosotros debemos entender que no es nuestro razonamiento, porque es fácil nosotros ver a las otras personas y reflejarnos en las otras personas y tener un estándar. Pero ¿sabe cuál es su estándar y cuál es su medición? El llegar a crecer a la medida de Cristo Jesús. Y ahí es cuando las cosas no es que se ponen difícil, pero sí nuestra vara se vuelve más alto y nosotros tenemos que confiar en Él para nosotros poder llegar a la estatura del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Y cómo vino a ser el Hijo de Dios? Vino Él no solamente a hablar con la sabiduría, porque de Él vienen todos los tesoros, pero ¿sabe qué? Él vino a demostrarnos con su entrega y con sus actitudes. Y ahí es cuando cambia, y eso es lo que nosotros debemos entender, porque es fácil. La palabra nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor permanece, hermanos. Entonces eso es muy diferente a lo que nosotros podemos creer, que podremos saber la Escritura, quién es el Hijo de Dios, quién fue su madre, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre Creador y todas las cosas. Y podremos decir también y conocer a los profetas porque hemos estudiado y hemos visto y hemos leído la Escritura. Pero ¿sabe qué? Cuando nuestras actitudes comienzan a cambiar, nuestra manera de pensar comienza a ser la manera de pensar de Cristo Jesús, es que nuestra vida espiritual está llegando a nuevos niveles de crecimiento y estamos llegando a la estatura y estamos creciendo a la estatura de Cristo Jesús, porque Él más, como dice su palabra, Él es verbo. Y el verbo, ¿qué nos quiere decir en la parte gramatical? Que es acción. Es acción y nosotros debemos accionar. Este tiempo es el tiempo de accionar nuestra fe, de accionar el amor de Dios a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Debemos accionar la palabra de crecimiento en nosotros. Así, aunque nosotros creamos que estamos plantados o que estamos y que no hemos crecido, el Señor está haciendo que usted crezca en las noches espirituales. Es cuando nosotros más crecemos, porque en esa noche espiritual es cuando nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús y seguir adelante para el propósito de su llamado. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás hablando. Y en Colosenses, como decía, nosotros vamos a ver aquí en Colosenses 2:6, y esto justamente el Señor me dio cuando yo estaba preparando y no estaba dentro de este estudio, pero justamente nosotros vemos por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, viva ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Qué hermoso que nosotros podamos ver que nuestro crecimiento, pese a toda circunstancia, todo, así haya noches espirituales, así haya los días, así haya las montañas, así haya los valles, dice que nosotros debemos ser gratos, debemos tener gratitud. Y esa es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Como dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:18, esto es lo que demanda la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo. Y todo es todo, mis hermanos. No es en lo que me gusta, no es en lo que me agrada, no es en lo que me hace bien a mí, en lo que es beneficioso para mí, sino incluso en las situaciones en las cuales yo no entienda, en las cuales aparentemente sean para no mi beneficio. Ahí es cuando yo también tengo que dar gracias. Es como cuando nosotros estamos viviendo esta situación y todavía creemos, ya estamos tal vez en un semáforo amarillo, pero esto no quiere decir que las cosas hayan vuelto a su normalidad, porque no van a volver a su normalidad, sino que a través de esto nosotros podemos crecer y podemos ir a otro estamento de las cosas, del conocimiento y de las actitudes que Dios quiere que tengamos. ¿Y sabe cuál es la primera basamento de lo que dice la Escritura? Que nosotros tenemos los principios de la humildad y la exaltación. Y cuando usted es agradecido, usted está siendo humilde delante del Señor, porque está agradeciendo toda circunstancia, así no le agrade, así le duela. Justamente usted está siendo agradecido, y ahí es cuando usted pone un fundamento y comienza a echar raíz. ¿Y sabe cuál es el primer elemento que pone el Señor en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en Él? Nos habla de que Dios provee la fe y el amor.
Y no le estoy hablando que ya usted conoce al Señor, pero ahorita me viene a la imagen cuando viene esta mujer adúltera y fue encontrada en pleno acto, dice. Y dice que los fariseos y la gente que de Israel comenzó a juzgarla y la iba a comenzar a apedrear. Pero Jesús estaba ahí y ahí nosotros vemos que Jesús ya es esa provisión de fe y amor de Dios. Y vemos cuando Jesús dice que hacía como el que escribía y que la gente comenzó a decirle y a recriminarle a Jesús y decirle, ¿qué tú harías, Jesús? Y claro, ellos sabían que la ley era implacable, era limitada y era hasta cierto punto estricta, pero estaban hablando con el que tenía todo conocimiento y todos los tesoros de Dios, la sabiduría y el conocimiento, y Dios sabía que era el tiempo para justamente esas personas. Ahora nosotros vemos aquí en la actualidad, vemos en nuestro país qué es lo que está pasando. El Señor está permitiendo que se destapen cosas, incluso que las personas que han estado en autoridad hayan cometido errores, pero ¿sabe qué es lo que me dice la Escritura a través de este pasaje? Que la adúltera fue encontrada, y bendito sea Dios que fue encontrada, porque ¿sabe qué? Ahí es donde Dios proveyó la fe y el amor de Dios para su vida a través del error. ¿Sabe? Solo estaba a un paso de que si ella reconocía, se le abría toda la expectativa de poder comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que aconteció. La gente, el Señor dijo, el que es libre de pecado, tire la primera piedra. Fue una revelación que dio el Señor. Y todos, incluso esos hombres que estaban ahí, los fariseos que sabían la Escritura, ellos soltaron la piedra. Y también reconocieron que alguna vez ellos cometieron pecado. Y no estaban a cuentas con Dios. Y no estaban en capacidad de juzgar a esa mujer. Así como nosotros no estamos en capacidad de juzgar a nadie, a ningún pecador que nosotros podríamos entender como pecador, porque nosotros también tenemos que ponernos a cuentas con Cristo Jesús. Y es el tiempo que el Señor quiere que en este momento Él nos quiere proveer de fe y amor, de fe y amor, en el nombre de Jesús. Aquí habla del crecimiento en fe y en amor. Si nos mantenemos unidos a Cristo, que es nuestra cabeza, que es Cristo, Él suplirá la fe y el amor que necesitamos. Cuando habitamos donde Él nos pone, usamos lo que Él provee. Nos alimentamos con la dulzura de Cristo y descansamos en su bondad. El canal, ¿qué va a pasar con el canal de comunicación? Se abre y la fe y el amor pasa directamente de Dios a través de Cristo Jesús. Y eso es importante que entendamos, mi hermano. Cuando nosotros vamos y comenzamos a buscar la presencia de Dios a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, ese canal de comunicación se abre y la fe y el amor de Dios comienza a fluir en nuestras vidas. Y eso, a través de eso, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a crecer en estatura en Cristo Jesús, en conocimiento, en actitudes. Después Dios provee la gracia. En 2 de Pedro 3:18 nos habla. En 2 de Pedro 3:18 nos habla aquí la Escritura. Segunda de Pedro. Vamos a 2 de Pedro. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Aquí vamos a analizar dos cosas que dice que crezcamos en gracia. ¿Y qué quiere decir crecer en gracia? La palabra gracia, según el diccionario griego, significa dulzura, belleza en el hablar, buena voluntad, bondad e influencia divina en el alma. Si hay algo que necesitamos crecer es en dulzura del Señor. Necesitamos que nuestra boca se llene de palabras dulces, de palabras edificantes. ¿Y por qué muchas de las veces somos descorteses al hablar?
Y al nuestro hombre o ser carnal le resulta fácil hablar y en forma cortante y tener la lengua suelta, pero ¿sabe qué? La palabra nos dice que crezcamos en la dulzura de la gracia, hablando espiritualmente de una personalidad dulce y bella. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y ahí es cuando viene el crecer en el Señor, lo que nos habla. Ser personas que podamos utilizar y que nuestras actitudes sean llenas de amor, de gracia del Señor en la vida de las personas que necesitan. También Dios dice, es el tercer punto que vamos a ver y es el tercer elemento que Dios en el cual nos da para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en el Señor. Y nos habla que Dios provee el conocimiento y está en segunda de Pedro también, que dice que tenemos que crecer en gracia y conocimiento. Y a medida que crecemos en el conocimiento del Señor Jesús, crecemos en sabiduría y entendimiento. Muchas de las situaciones que afrontamos, malos entendidos y pleitos, se originan porque la gente no conoce, no tiene el conocimiento de lo que Dios quiere, el conocimiento espiritual necesario para entenderse con los demás. ¿Sabe qué? Nos habla de relaciones. Pero tenemos que crecer en Cristo Jesús para que nuestras actitudes afecten de una forma positiva, de una forma que reflejemos el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo cuando somos canales, cuando nosotros estamos dispuestos a que el Señor haga las cosas. Cuando enfrentamos una situación o tomamos decisiones y que decimos, no veo nada malo en ello, eso es lo que acontece, es que usted no ve. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Muchas veces nosotros pasamos por alto las cuestiones o decimos, sí, no veo nada malo en ello, pero es porque no hemos discernido, no estamos creciendo a la medida de lo que el Señor quiere que nosotros crezcamos, porque no estamos absorbiendo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra hace que nosotros a través de lo que nos vamos estudiando, vamos meditando la palabra, vamos orando en el Señor, esa palabra nos da el poder de discernir. Y discernir quiere decir clarificar las cosas que vemos. Y podemos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, en lo que a usted le conviene y lo que no le conviene. Y ahí es lo que se produce el discernimiento en el cual nosotros debemos ser prudentes para tomar las cosas, para coger lo que nos estamos alimentando y para no coger lo que nos va a hacer daño. Otra de las cosas, dice que los principios morales. ¿Cuáles son los principios morales? Nosotros muchas veces hablamos de moralidad y hablamos de nuestras conductas, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Cuando usted crece en la palabra, crece en la estatura del Señor, también crece moralmente. Porque la ley de Dios es la ley moral. Porque nos habla de nuestro comportamiento, de lo que tenemos que hacer, nuestro comportamiento hacia Dios y nuestro comportamiento hacia los hombres. Y mire lo que dice el primer mandamiento. Los 10 mandamientos yo veo que se dividen en dos. ¿Y qué es lo que vemos? La primera es la relación que tenemos con Dios y lo que tenemos que hacer. Y el primer mandamiento de esta división es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el primer mandamiento de la segunda de esta división, que es con respecto a los hombres, es honrar y respetar a tu padre y a tu madre. ¿Se imagina? Ahí nosotros estamos viendo nuestras actitudes. No es solamente de conocer, de saber la palabra, pero tenemos que comenzar a practicar. Dios sobre todas las cosas debe ser lo más importante, y eso es lo que nos manda el Señor cuando nosotros crecemos. ¿Sabe? Cuando usted crece en el conocimiento de Cristo Jesús, su vida comienza a tener plenitud. Usted comienza a tener conciencia de lo que debe hacer, no solamente para usted, no para los hombres, sino para Dios. Lo primero es Dios. Cuando usted abre los ojos, es Dios sobre todas las cosas. Es Dios sobre su problema, es Dios sobre lo que usted esté pasando. Si usted está en este momento con gozo, con alegría, le ha venido muchas cosas buenas. Antes que eso, es Dios primero. Y luego el otro mandamiento de la otra división que hacemos en base a nuestra actitud es respetar a nuestros padres. Y no nos dice la Escritura que amemos, porque tal vez a veces eso se nos complica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido y hemos sido rechazados o hemos tenido problemas con ellos.
Sí, pero ¿sabe qué nos dice? Que tenemos que honrarlos, que tenemos que respetarlos. En eso no hay condición. En eso es lo que usted tiene que hacer y tal vez le va a costar. Pero ¿qué cosa de Dios no cuesta? Pero ¿sabe qué? El Señor nos provee para que nosotros podamos ir a un nuevo nivel, pasar la situación, subir a un nuevo escaño. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que Dios hace. Y ahí es cuando debemos darle gracias al Señor. Los principios morales de la ley de Dios son muy relacionados a estos principios de actitudes que debemos tener. ¿Sí? Ahora vamos a ver el cuarto punto que nos habla de Dios provee la leche sincera de la palabra. Y en Primera de Pedro 2:2, ¿qué es lo que nos dice? La palabra dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. En otra versión dice, crecerán en su salud, se desarrollarán. Pero aquí nos habla de salvación y qué buena versión, porque nosotros muchas veces creemos que ya cuando llegamos a Cristo Jesús ya tenemos la salvación y de hecho tenemos la salvación, pero esa salvación nos determina que tiene que crecer. ¿Por qué? Porque la salvación también va creciendo a medida que nos vamos relacionando con Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos lleva a poder conocer todas las cosas que Dios quiere, el plan maestro del Padre en nuestras vidas. Y ese día no va a cesar, pero depende de usted cuánto usted quiera crecer. Aquí nos habla que la salvación también tiene que crecer. Porque la salvación comienza y la salvación tiene un fin cuando nos vamos delante del Señor. Pero a medida que nuestra salvación va creciendo, más vamos conociendo y vamos teniendo más la proyección de que Dios quiere que nosotros tengamos aquí en la vida. Que podamos ser eficaces y que nuestras actitudes sean transformadas de acuerdo a lo que Dios quiere aquí. Y nosotros vamos a ver que la leche, hablando de forma natural, es un alimento predigerido primeramente por la madre, ¿no es cierto? Y ahí cuando está predigerido se transforma en una sustancia que va a alimentar al bebé y a los niños pequeños y va a ser fácil para digerir. Pero ahí nosotros vemos que la madre no hace ningún esfuerzo ni hila como hace tal vez los telares, como nos habla la Escritura, ¿no es cierto? Cuando se visten las personas y todo eso. No hace nada, sino que el cuerpo comienza a trabajar y da la sustancia adquirida. Y así mismo en la parte espiritual. Acuérdese lo que decía la Escritura, que Dios es el que da el crecimiento. Pablo plantó. Usted muchas veces planta la palabra, lanza la palabra. Viene otra persona y comienza a hacerle entender la palabra y aumenta la confianza en Dios. Pero el que da el crecimiento es Dios, que nos acerca a través del Espíritu Santo más a Cristo Jesús para que nuestra fe sea aumentada. ¿Y qué quiere decir fe? No solamente creer, sino tener confianza en Dios, que todas las cosas van a estar bien, porque Él dice que es la cabeza de la iglesia, que es la cabeza de toda cosa, y cuando Él tiene poder y autoridad, quiere decir que Él tiene soberanía y tiene control sobre toda circunstancia. Pero usted necesita crecer en la confianza en Cristo Jesús, en el mensaje de Cristo Jesús, que es suficiente. ¿Y qué es lo que nosotros aquí vemos también? Como es en la parte natural, esta leche que alimenta. Nosotros incluso cuando ya llegamos a una adultez, incluso necesitamos seguir tomando leche y lácteos, pero así mismo en la parte espiritual. ¿Y quiénes son los proveedores de esa leche no adulterada? De esa leche no adulterada que no tiene que ser con el razonamiento de las personas, sino tiene que venir del razonamiento, no del razonamiento humano, sino tiene que venir de la revelación del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. ¿Sí sabe? Es cuando nosotros como personas que estamos dando la palabra, que estamos impartiendo la palabra, tenemos que primeramente digerir nosotros, para que luego a las personas o a nuestros hijos espirituales o a las personas que están escuchando también puedan digerir. Pero primeramente digerir para mí quiere decir que yo tengo que estar convencido, que yo tengo que confiar y que mis actitudes tienen que reflejar lo que yo estoy hablando. Y ahí es cuando yo estoy creciendo y desarrollándome en el Señor. Entonces es importante que entendamos que no debemos tener un propio razonamiento,
Las cosas, porque la Escritura me habla que los razonamientos míos no son los pensamientos de Dios, son muy diferentes. Entonces debemos dejar que el Espíritu Santo, que la mente de Cristo venga sobre nuestras vidas y podamos nosotros ir conociendo, ir creciendo en la estatura de Cristo Jesús, ir conociendo en la relación, ir fortaleciendo nuestra relación. Entonces no te quedes porque Dios solamente en el comienzo, porque Dios tiene un gran final. La Escritura me habla que dice que es mejor el final que el principio, el día de la muerte que el nacimiento. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios se puede conformar. Y ahí es cuando nosotros debemos dejar que el Señor nos provea, nos alimente, nos dé el crecimiento, pero necesitamos anhelar el crecimiento de Dios. No solamente quedarnos cuando ya viene Cristo Jesús, produce paz en nosotros y las cosas hicimos, o cuando Dios nos hace el milagro. Cuando Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario nos pone a cuentas con el Señor. Pero necesitamos ir más profundo. Nuestras raíces tienen que seguir yendo para abajo. Nuestras raíces tienen que seguir edificando ese árbol, esa estatura, ese hombre, esa mujer espiritual que el Señor quiere que tú crezcas y te desarrolles saludablemente. Para terminar y resumiendo, nosotros podemos decir que nuestro hombre espiritual va a madurar a medida que nos fundamentamos o echamos raíces en la fe, en el amor, la gracia, el conocimiento y la leche espiritual o la verdad sincera que se encuentra en Cristo Jesús. Esos son los elementos, las sustancias que nos da el Señor para que nosotros podamos crecer a la estatura, a la humanidad, a la medida de Cristo Jesús. Es importante que entendamos que no solamente es estudiar. Nuevamente le digo, dice la palabra que el conocimiento envanece, pero el amor que vemos a través de Dios, a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que va a hacer que permanezcamos. Así que esta mañana yo quiero orar. Yo quiero orar para que toda esta palabra, para que todo lo que Dios ha hablado en nuestras vidas a través de esta escritura pueda ser cimentado y puesto en nuestro corazón. Yo sé que el Señor ha preparado. Tal vez esta mañana nosotros hemos lanzado semillas. Vendrán esta mañana o esta tarde, vendrán personas. Usted mismo será la persona que riegue y confíe más en el Señor. Pero el único que da crecimiento es Dios. Y Dios a través del Espíritu Santo va a hacer que usted crezca a la imagen y a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y es con actitudes. Así que en esta mañana yo te pido que cierres tus ojos y podamos hacer nuevamente un encuentro. Podamos nuevamente fortalecernos en el Señor, cimentarnos en el Señor, porque ese fundamento está ahí. Pero nosotros tenemos que ir más profundo para crecer más fuertes en Él y nuestra relación sea más íntima, una relación más íntima, porque cuando usted va conociendo a una persona es como cuando nosotros hemos a través de nuestros años de matrimonio, de una u otra manera nos vamos conociendo más. Y ¿sabe qué? Que hay muchas cosas que de la otra persona, de la pareja, vamos asumiendo y vamos creciendo también en esa manera de tener nuestra relación. Y así mismo quiere Dios que nosotros lleguemos a ser la esposa, que lleguemos formados. Para ser la esposa de Cristo tenemos que llegar a la madurez. Tenemos que establecernos en los principios de la sabiduría y del conocimiento de Dios, pero con actitudes, como yo hago las cosas. Muchas veces nosotros tenemos que predicar con nuestras acciones, porque es muy fácil hablar. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, Padre Santo, seas tú, Señor, edificando, seas tú haciendo crecer, seas tú, Señor, supliendo cada cosa. En el nombre de Jesús, seas tú tocando esas debilidades, seas tú tocando enfermedad, seas tú supliendo y proveyendo, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, ahora venimos, Señor, y declaramos con nuestra boca que te necesitamos. Abrimos nuestro corazón, Señor, y ven a nuestras vidas. Queremos, Señor, tener una relación contigo y reconocer
reconocemos que Cristo Jesús comienza esa fe en nuestra vida, Señor, a través de su sacrificio, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos declaramos y creemos, Señor, que lo que hizo que Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente, Señor. Y ahora estamos, Señor, sentados juntamente con Cristo Jesús, Señor, para que tú seas bendiciendo y haciéndonos crecer, Señor. Gracias, Señor. Haz que nosotros atesoremos, que honremos tu palabra y así mismo, Señor, tú comiences a trabajar en nuestra vida. Señor, Cristo Jesús entra a nuestro corazón. Señor, queremos tener una relación contigo, Señor, y así mismo, Señor, todas nuestras enfermedades son ahora cubiertas, nuestras enfermedades ahora son sanadas, Señor, en el nombre de Jesús, y tu provisión viene de lo alto, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Eres nuestra autoridad, Señor. Gracias, Señor, y gracias, Padre Santo, por lo que tú vas a hacer, Señor, a través del crecimiento, a través de los elementos y las sustancias que tú tienes en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, hermanos, que sean bendecidos abundantemente en esta semana y que esta palabra sirva para su fortalecimiento, que esta leche no adulterada, sin razonamientos humanos, sea que le ayude a crecer y a fundamentarse y creer más en Dios, confiando en el Señor Jesucristo, que es la autoridad y la cabeza de todas las cosas. Sea grato con Él, bendiga a su hermano, bendiga a su familia, bendiga a sus autoridades, y nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.